Las luces de la gran sala de baile, que antes centelleaban sobre el rostro de la matriarca, doña Isadora, se apagaron abruptamente, sumiéndola en una penumbra reveladora, justo cuando el notario anunciaba que la fortuna familiar, prometida por contrato a una extraña, ahora era indiscutiblemente suya, y que el hombre que le había jurado amor eterno esa misma noche se alzaba a su lado con una convicción que destrozaba años de engaños. Aquella madrugada, el destino tejió con hilos invisibles la vindicación más dulce, dejando al descubierto la cruel injusticia que había condenado a una joven al desprecio. Hola, mi querido amigo, prepárate, porque esta no es una historia de cuento de hadas donde el amor lo conquista todo sin esfuerzo. Es una saga de sacrificios, de humillaciones silenciosas y de un amor que florece en el campo más árido de la obligación. Imagina por un momento a Valeria, una joven cuya existencia transcurría entre la sombra de una deuda familiar monumental y la inminente amenaza de perderlo todo. Su figura, esbelta pero tensa por la ansiedad, se movía con la precisión de una marioneta en hilos invisibles. Vestía siempre ropa sobria, a menudo oscuras y sin adornos, una armadura improvisada contra las miradas de lástima, o, peor aún, de juicio que la seguían desde que el negocio familiar de su padre, una editorial de libros antiguos, se había hundido en la bancarrota. Sus manos, esas manos eran un testimonio viviente de la precariedad, los nudillos enrojecidos por el frío constante de su modesto apartamento, las uñas, aunque siempre limpias, cortas y sin el esmalte que alguna vez había adornado sus dedos antes de que el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Eran manos que trabajaban, que sostenían el peso de una esperanza desvanecida, que hablaban de una fragilidad que pocos se atrevían a ver. Su cabello, de un castaño ceniza que apenas capturaba la luz, solía estar recogido en un moño bajo, práctico, sin la libertad de las ondas que antes enmarcaban su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran su rasgo más llamativo. De un color avellana profundo, observaban el mundo con una mezcla de melancolía y una chispa de inteligencia que se encendía fugazmente cuando creía no ser vista. Pero nadie la veía, ¿verdad? No realmente. Para la mayoría, Valeria era solo la hija del librero quebrado, la muchacha silenciosa que cargaba con la vergüenza de su familia. El brillo de los escaparates de las tiendas de lujo, las risas despreocupadas de la gente en las calles, todo aquello le era ajeno, una realidad paralela a su propia existencia, marcada por la sombra de una deuda que crecía cada día. ¿Recuerdas aquella tarde, verdad, mi querido amigo, cuando la tía Elvira, una prima lejana de su padre, una mujer de apariencia impecable y sonrisa forzada, le dijo con voz meliflua pero cargada de desprecio: «Valeria, hija, qué pena lo de tu padre. Siempre fue un soñador, ¿verdad? Es una lástima que su pasión no pudiera pagar las facturas. Espero que encuentres una buena solución para salvar a tu familia, aunque con ese historial... ¿Será difícil?» Valeria sintió un punzada de algo parecido a una puñalada helada en el estómago. No era la crítica, a la que ya estaba acostumbrada, sino la condescendencia, la demostración de superioridad en su forma más cruel. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente, pero el nudo en su garganta era un grito mudo que solo ella podía escuchar. Pensó en su padre, postrado en su silla favorita, su mirada perdida en el vacío, abrumado por la culpa, y en su hermana pequeña, Sofía, cuyos sueños de estudiar ballet se veían truncados por la necesidad apremiante de pagar el alquiler y las medicinas de su padre, cuya salud se resentía cada día más por el estrés. Cada humillación, cada mirada de desdén, era un recordatorio constante de su insignificancia en ese mundo de riqueza y poder, donde ella era apenas una sombra, un eco. La solución llegó, como un rayo de esperanza y desesperación a la vez, en la forma de un contrato de matrimonio. Un matrimonio arreglado con el heredero de una de las familias más poderosas y ricas del país, los Santoro, conocidos por su imperio financiero
y su reputación intachable. El padre de Valeria, en un intento desesperado por salvar su editorial de la quiebra total y proteger a su familia de la ruina, había aceptado un acuerdo que lo vinculaba a los Santoro a través de la unión de su hija con su hijo mayor, Gabriel Santoro. A cambio, los Santoro liquidarían la deuda y darían a la familia de Valeria una suma de dinero para empezar de nuevo. Era un trato sin amor, sin romance, una transacción comercial enmascarada como unión matrimonial. Para Valeria fue una venta, una condena. Y así, mi amigo fue como Valeria, la joven humillada, se encontró el día de su boda en el altar de una majestuosa iglesia, con el sol de la tarde filtrándose por los vitrales y pintando de colores el rostro de un hombre que apenas conocía. Gabriel Santoro era un desconocido para ella. Lo había visto un par de veces, en reuniones formales donde las conversaciones eran frías y el aire denso de cálculos. Él era alto, de complexión atlética, con ojos de un azul intenso y un rostro cincelado, pero en sus ojos no había emoción, solo una distancia glacial. Vestía un impecable traje de novio, pero su postura era rígida, como si estuviera cumpliendo una condena. A su lado, doña Isadora, la matriarca Santoro, una mujer de hierro forjado y mirada glacial, observaba a Valeria con un desprecio apenas velado. Sus labios, teñidos de rojo intenso, apenas se movían para darle una bienvenida que sonaba más a un ultimátum. Valeria, esperamos que comprendas el honor de esta unión y la responsabilidad. Mi hijo es un hombre ocupado. Tu papel es ser una esposa discreta y leal y producir un heredero. Nada más. Sus palabras fueron un cuchillo helado que se clavó en el pecho de Valeria. La humillación se le subió a la cara como un fuego abrasador, un calor incómodo que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. Sentía los ojos de todos los invitados sobre ella, las miradas curiosas, las sonrisas falsas, los susurros. Era la novia comprada, la transacción visible para todo el mundo. Quería gritar, defender su dignidad, pero las palabras se le atascaban en la garganta, convertidas en un nudo de frustración silenciosa. Se limitó a asentir, a bajar la mirada, a seguir adelante, porque cualquier confrontación significaba el riesgo de romper el acuerdo y condenar a su familia a una ruina irreversible. Su corazón se encogía con cada crítica, no por orgullo herido, sino por el miedo visceral de fracasar, de no poder proteger a los suyos. Era un miedo constante, un compañero fiel en cada jornada. Pero Valeria, mi amigo, no era solo una novia por contrato. Bajo esa fachada de humildad y resignación se escondía una mente brillante, un intelecto agudo y una memoria prodigiosa. Había devorado libros desde pequeña, escapando de la cruda realidad a través de las páginas polvorientas de la biblioteca de su padre. Aunque el negocio había quebrado, su mente permanecía intacta, una biblioteca viva. Cada noche, antes de la boda, se sumergía en volúmenes de economía, derecho empresarial, historia de grandes fortunas, absorbiendo conocimiento como una esponja sedienta. Era un tesoro oculto, una joya intelectual que nadie había descubierto, ni siquiera su propia familia, demasiado preocupada por la supervivencia. A menudo, mientras los sirvientes en la mansión Santoro la veían como la pobre nueva señora, Valeria escuchaba disimuladamente las conversaciones de los ejecutivos y abogados de la familia, analizando sus argumentos, identificando sus falacias, comprendiendo las complejas dinámicas de poder que regían ese mundo que le era tan ajeno, y al que ahora, por la fuerza, pertenecía. Era una observadora silenciosa, una estudiante sin escuela, una erudita disfrazada de esposa trofeo. Y así fue. Una tarde cualquiera, meses después de la boda, mientras Valeria se paseaba por la inmensa biblioteca de la mansión Santoro, un lugar donde el polvo de los viejos volúmenes y el aroma a cedro se mezclaban con el eco de un silencio opulento. Gabriel estaba a menudo ausente,
inmerso en los negocios familiares o en sus propias actividades, y Valeria, para evitar a doña Isadora y sus constantes reproches, se refugiaba entre los libros. Sus dedos, que acariciaban lomo tras lomo, tropezaron con un volumen particular, un viejo tratado de botánica, encuadernado en cuero, que parecía fuera de lugar en esa colección de finanzas y política. La curiosidad, una chispa que raras veces se le permitía encender en su vida, la empujó a abrirlo. Dentro, entre sus páginas, no había flores secas, sino una sola, amarillenta hoja de papel, escrita con una caligrafía elegante y familiar. Era una carta, pero no una carta cualquiera. Estaba dirigida a su abuela, Elara, de parte de un tal Marco. Hablaba de un acuerdo injusto y de una verdad que debe ser revelada, mencionando un viejo fideicomiso que había sido congelado por décadas y que afectaba a los herederos legítimos. Su pulso se aceleró. Al principio pensó que era un disparate, tal vez una antigua intriga familiar sin importancia. Pero algo, una intuición profunda, un susurro ancestral en su alma, le dijo que no era así. La señora Clara, una de las cocineras de la mansión Santoro, una mujer de edad y mirada amable, y la única persona que alguna vez le había mostrado una pizca de amabilidad genuina en esa casa, solía decir que algunas cosas se sienten en los huesos. Aquello, definitivamente, se sentía en los huesos. La caligrafía, de un parecido asombroso con la de su abuela, la hizo sentir un escalofrío. Un acuerdo injusto, fideicomiso, herederos legítimos, se preguntó a sí misma en un murmullo, mientras sus dedos ásperos acariciaban la textura envejecida del papel. Su mente, acostumbrada a desentrañar problemas lógicos y a memorizar complejas secuencias de tareas, comenzó a procesar la información de forma instintiva. Era una semilla diminuta, un grano de arena en un desierto, pero para Valeria representaba la única anomalía en su predecible y monótona existencia. Su corazón dio un vuelco, de un modo que nunca antes había experimentado. No era miedo, ni siquiera asombro puro, sino una especie de excitación contenida, la sensación de estar al borde de algo monumental, de una verdad que hasta ese momento le había sido esquiva, quizás deliberadamente oculta. La incredulidad luchó por un momento con la intuición. «No puede ser, solo es una carta vieja», se dijo, tratando de sofocar la esperanza que ya brotaba. Pero la imagen de la caligrafía, extrañamente familiar, no se iba. La forma en que ciertas letras se curvaban, los trazos, las pequeñas imperfecciones, le recordaban a algo que no podía identificar, pero que resonaba en su memoria de una manera inquietante. Se sintió como si estuviera a punto de desentrañar un enigma largamente dormido, un secreto que el universo, en su infinita y caprichosa sabiduría, había decidido finalmente poner en su camino. La chispa se convirtió en una pequeña llama, alimentada por la posibilidad, por la remota esperanza de que su vida pudiera ser más que el eco de una campana de servicio. A partir de ese día, la vida de Valeria adquirió una doble capa. Durante sus días en la mansión Santoro, continuaba siendo la esposa discreta, la sombra silenciosa, pero en la intimidad de su habitación, cuando la mansión se sumía en el silencio de la noche, Valeria se transformaba en una investigadora incansable. La carta se convirtió en su obsesión, el foco de cada minuto libre. Después de asistir a los eventos sociales y las cenas formales, se sentaba a su escritorio, bajo la escasa luz de una lámpara. Sus ojos avellana, antes apagados por el cansancio, ahora brillaban con una intensidad febril. La primera fase fue descifrar las anotaciones. Había referencias a un legado truncado, a papeles perdidos y a un último deseo que no había sido cumplido. Su mente, acostumbrada a desentrañar problemas lógicos y a memorizar complejas secuencias de hechos, comenzó a procesar la información de forma instintiva. Se sumergió en los archivos de la biblioteca, buscando cualquier documento que mencionara a Marco o a su abuela, Elara.
Utilizó el acceso a Internet de la mansión, buscando en bases de datos legales, archivos históricos, artículos de periódicos antiguos. Pasaba horas tecleando combinaciones, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas, el temor de ser descubierta, el sudor frío en su frente mientras sus dedos temblaban sobre las teclas. Recuerda la frustración inicial, el abismo de no entender. Un día entero pasó tratando de descifrar una sola palabra clave en un testamento antiguo, sintiendo cómo el desánimo amenazaba con abrumarla. Lágrimas de impotencia asomaron a sus ojos mientras la luz del amanecer se colaba por su ventana, recordándole las horas robadas al sueño, al descanso. Pero luego, un destello. Un nombre se repetía, el de un notario jubilado que había trabajado para la familia Santoro. La conexión, aunque minúscula, fue suficiente para reavivar su determinación. Descubrió que la carta no era solo un mensaje personal, sino la primera pista de una trama compleja. La abuela de Valeria, Elara, había sido la prometida de un tío abuelo de Gabriel Santoro, un hombre llamado Julián, quien era el verdadero heredero de una porción significativa de la fortuna familiar Santoro, una que había sido ocultada y manipulada. Pero Julián había muerto joven, inesperadamente, y su testamento, que designaba a Elara y a su futuro linaje como beneficiarios de una parte de esa fortuna a través de un fideicomiso, había sido perdido, o, más probablemente, suprimido por doña Isadora. La fortuna que Valeria había pagado con su matrimonio era, en parte, suya por derecho de sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre con quien se había casado, Gabriel, era el heredero de una injusticia que se extendía a través de generaciones, y ella misma era una víctima de la misma manipulación que había condenado a su abuela. Las implicaciones eran abrumadoras. ¿Qué relación tenía ese fideicomiso con su propia familia, con la ruina de la editorial? La pregunta martilleaba en su mente, día y noche. La investigación de Valeria no se limitó a los libros y la pantalla. Comenzó a observar a doña Isadora con una nueva mirada, no con la de la esposa sumisa, sino con la de la detective secreta. Cada gesto, cada conversación que mantenía en la mansión, cada documento que dejaba a la vista, se convertía en una pieza del rompecabezas. Se arriesgaba, a veces, a acercarse demasiado, a demorarse un instante más de lo permitido al recoger una servilleta en la sala de estar, solo para captar una frase clave, un tono de voz que revelaba nerviosismo, o una mirada furtiva que doña Isadora dirigía a su abogado personal, el escurridizo y calculador señor Castro. Castro era la viva imagen de la corrupción legal, impecable traje a medida, cabello engominado y una mirada que podía ocultar los secretos más oscuros. Su desprecio por Valeria era casi palpable, una constante punzada en el aire cada vez que se cruzaban. Señora Valeria, esperamos que se ajuste a los tiempos de la familia. Los Santoro son un reloj suizo, no un almanaque empolvado. Le había espetado una vez, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, mientras ella se demoraba leyendo un libro antiguo. Valeria sintió la bilis subirle por la garganta, la ira contenida en su pecho, un deseo punzante de devolverle la humillación. Pero se tragó las palabras, apretando los dientes, canalizando esa rabia en más horas de investigación, en más documentos descifrados. En una ocasión, mientras ayudaba a doña Isadora a organizar unos viejos archivos en el estudio privado de la matriarca, un privilegio en teoría, que en realidad era una tarea extra de baja categoría para ella, encontró una serie de cajas etiquetadas como JS Archivos Legales. Sofía no era una experta en documentos antiguos, pero su mente analítica y su vasta lectura le habían proporcionado una comprensión básica de cómo se organizaban los expedientes legales. Recordó un fragmento de texto de la carta que parecía una clave numérica o una fecha. Pasó horas desentrañando el contenido, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas, el temor de ser descubierta,
el sudor frío en su frente mientras sus dedos temblaban sobre los papeles polvorientos. Una y otra vez, la información parecía incompleta. Los nombres no encajaban del todo. La desesperación la invadió, un torbellino de emociones que amenazaba con derrumbarla. ¿Sería este el final? ¿Sería este el límite de su ingenio? Una punzada de dolor le recordó a su padre, a Sofía, a la necesidad de no rendirse. Pensó en la caligrafía de la carta, en los pequeños detalles de las letras de su abuela. ¿Y si la clave no era una fecha, sino un nombre clave? Un nombre, no, un apodo. El apodo que Julián usaba para su abuela en algunas de las cartas más íntimas. Mi estrella silenciosa. Con una determinación renovada, buscó en los archivos con ese apodo. El sonido de un viejo pestillo al abrirse un compartimento secreto dentro de una caja antigua fue como una sinfonía, un coro de ángeles en medio de la noche. Dentro de ese compartimento, Valeria encontró pruebas irrefutables. El testamento original de Julián Santoro, que designaba a su abuela, Elara, como beneficiaria de un fideicomiso substancial y la dejaba a cargo de una importante colección de arte y propiedades familiares. Había también cartas adicionales de Julián, explicando su preocupación por la ambición de su hermana, Isadora, y su deseo de asegurar la felicidad de Elara y de cualquier descendiente que pudieran tener. Era la prueba del legado que la carta mencionaba, pero no un legado de fortuna, sino de engaño y supresión. Había nombres, fechas, cifras, todo lo necesario para desmantelar una injusticia de décadas. Y lo más impactante, una cláusula en el testamento de Julián que estipulaba que, si su testamento original era ignorado o suprimido por su familia, la fortuna legada a Elara pasaría automáticamente a su heredero directo, con un interés compuesto que la había multiplicado exponencialmente. Y ese heredero directo era su madre, Elara, hija de la abuela Elara, y por extensión, ella misma. Un shock recorrió cada fibra de su ser. Un frío helado le caló los huesos, seguido de una oleada de calor que le hizo arder las mejillas. Su respiración se volvió errática, entrecortada. Era ella. Ella era la pieza clave, la conexión que no había visto. Su mente dio vueltas y vueltas, intentando procesar la magnitud de la revelación. No era una simple esposa por contrato. No era solo la hija del librero quebrado. Ella era la heredera de una fortuna inmensa, una fortuna que los Santoro habían manipulado y ocultado por generaciones. La rabia, una emoción que rara vez se permitía sentir con tanta intensidad, comenzó a burbujear en su interior. Rabia por la vida que le habían robado, por la verdad que le habían ocultado, por las penurias que había vivido, mientras otros disfrutaban de una riqueza que, quizás, le pertenecía por derecho. Su garganta se cerró, impidiéndole respirar con normalidad. Los ojos se le humedecieron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia helada, de una determinación férrea. No, susurró para sí misma, con la voz apenas audible. Esto no quedará así. No, jamás. La incredulidad se había transformado en una verdad innegable, pesada y liberadora a la vez. El descubrimiento del testamento y la implicación directa de doña Isadora no solo amplió la investigación de Valeria, sino que también la impulsó a buscar apoyo. Sabía que no podía enfrentarse sola a un imperio Santoro tan poderoso. Necesitaba aliados, personas de confianza que creyeran en ella y en su historia. La primera persona a la que se atrevió a acercarse fue Gabriel, su propio esposo por contrato. La decisión no fue fácil. ¿Cómo confiar en un hombre que era parte del sistema que la oprimía? Pero había algo en sus ojos, una melancolía que a veces percibía en sus momentos de silencio, una distancia de su propia familia que le hizo dudar de su complicidad total. La abordó una noche, cuando Gabriel regresó agotado de una reunión de negocios, el aire denso con el peso de las expectativas de su madre.
Él se había sentado en un sillón, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. Valeria, con el corazón en un puño, se acercó y le puso el testamento original de Julián en las manos. «Gabriel», comenzó, su voz apenas un susurro. «Sé que esto sonará a locura, pero he descubierto algo sobre tu tío abuelo y sobre mi abuela, que cambia todo lo que sabemos sobre nuestras familias y sobre esta unión». Gabriel lo leyó, primero con incredulidad, luego con un asombro creciente. Sus ojos, que antes habían sido distantes, se clavaron en los de Valeria, llenos de una mezcla de shock y una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «¿Esto es real?», preguntó, su voz ronca. «Mi madre siempre dijo que Julián era un despilfarrador, que no había dejado nada». Valeria, con calma, le mostró las cartas, los registros de propiedad, las discrepancias en los balances financieros de la fortuna Santoro, datos que su mente brillante había desenterrado. Gabriel, que había crecido bajo la sombra de doña Isadora, siempre sintió que algo no encajaba en la historia oficial de su familia. Él mismo había sido objeto de manipulación, atado por un deber que no entendía del todo. Ver las pruebas en blanco y negro, la traición de su propia madre, le abrió los ojos a la verdad de su matrimonio por contrato. Vio la injusticia, la avaricia y la valiente determinación de Valeria. Él, que se había creído el amo de su destino, descubrió que era tan prisionero como ella. Su confianza se forjó en el fuego de la traición compartida. «Valeria», susurró esa noche, mientras la sostenía en sus brazos, una calidez que nunca habían compartido. «Eres la única para mí, la única que ha tenido el valor de ver la verdad en esta jaula de oro. Cuenta conmigo. Juntos haremos que paguen por esto. No solo por ti, sino por mi tío Julián, y por la verdad». Sus palabras, dichas con una sinceridad que le cortó la respiración, fueron el punto de inflexión. Gabriel, con su acceso a los archivos internos de la familia Santoro, sus contactos en el mundo legal y financiero, y su conocimiento de las debilidades de su madre, se convirtió en el aliado más crucial, su cómplice en la oscuridad, su protector. El segundo aliado llegó a través de Gabriel, la señorita Elisa, una antigua y leal secretaria de Julián Santoro, que había sido despedida injustamente por doña Isadora tras la muerte de Julián. Elisa, ahora una mujer mayor con el cabello plateado y una mirada sagaz, vivía modestamente, guardando en secreto el dolor de la injusticia y el conocimiento de la verdad. Gabriel y Valeria la visitaron en su pequeño apartamento, donde el olor a té de hierbas y los recuerdos se mezclaban en el aire. Al principio, Elisa se mostró reacia. El miedo a doña Isadora aún la paralizaba. «Los Santoros son poderosos, jóvenes. Se devoran a cualquiera que se les oponga», les advirtió, sus manos temblando ligeramente mientras les ofrecía café. Pero Valeria, con una calma que había aprendido del dolor y la determinación, le mostró el testamento original, las cartas de Julián, la foto de su abuela, el ara. Le habló de la injusticia que su abuela había sufrido y de cómo ese dolor se había extendido hasta su propia familia, y ahora a la suya con Gabriel. Gabriel, por su parte, le suplicó, mostrándole su propia indignación y el deseo de hacer justicia. Durante horas hablaron. Elisa vio la inteligencia, la tenacidad, la resiliencia en los ojos de Valeria y la honestidad en el rostro de Gabriel, algo que rara vez veía en un Santoro. Vio cómo, a pesar de sus reveses, Valeria no se rendía. Vio el tesoro oculto de su intelecto, la mente capaz de conectar puntos que nadie más veía. Elisa, que había trabajado con Julián durante años y había sido testigo de su amor por el ara y su desconfianza hacia Isadora, sintió que este era el momento que había esperado. «Siempre supe que la verdad saldría a la luz, y lo haré, por el señor Julián y por la señorita Elara», dijo Elisa, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Aportó documentos vitales que había guardado en secreto,
registros de las transacciones financieras que Isadora había manipulado, copias de comunicaciones internas y su testimonio inquebrantable. Se convirtió en un pilar emocional y una fuente de información invaluable. Su conocimiento de los entresijos de la familia Santoro era un arma potente. La tensión se hizo palpable. Doña Isadora, una mujer habituada al control absoluto y a los secretos bien guardados, empezó a sentir que algo se movía en las sombras. Valeria, que antes era una figura casi invisible en la mansión, ahora tenía una extraña confianza en su andar, una luz diferente en sus ojos. Había dejado de responder con sumisión a los comentarios despectivos de doña Isadora, respondiendo con miradas serenas que inquietaban a la matriarca. Rumores extraños empezaron a llegar a sus oídos. Gabriel, su hijo, pasando más tiempo con Valeria, susurros de un testamento perdido, e incluso la aparición de la vieja secretaria Elisa. La paranoia de doña Isadora crecía como una mala hierba, y sus ojos, antes tan seguros, ahora buscaban culpables en cada rincón. Valeria, ¿es que te has vuelto atrevida? Pareces una investigadora privada con tus preguntas. Recuerda tu lugar. No tienes nada que buscar en mi pasado, ni en el de esta familia, le espetó una mañana, con voz ronca de furia apenas contenida, cuando Valeria, sin darse cuenta, se quedó un instante más observando una pintura antigua de Julián Santoro en el gran salón. La piel de Valeria se erizó, un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Solo admiraba el arte, doña Isadora, un gusto que, al parecer, compartía con su hermano Julián, respondió, con la voz tranquila pero con una firmeza que no había usado antes. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le dijo: «No te acobardes ahora, estás cerca». La mirada de doña Isadora, cargada de sospecha y desprecio, era un anticipo del huracán que se avecinaba. El señor Castro, el abogado de la familia, también intensificó su hostigamiento. Un día, mientras Valeria revisaba unos libros en la biblioteca, Castro se acercó, su perfume caro y dulzón llenando el pequeño cuarto. «Escucha, Valeria», dijo, su voz baja y gélida, pero con un filo de amenaza que la cortaba. «He notado que últimamente te interesas demasiado por los asuntos que no te incumben. Te recuerdo que tu posición aquí es precaria. Si sigues husmeando donde no te llaman, te prometo que lamentarás cada aliento que has tomado en esta mansión. Nadie se mete con doña Isadora y sale ileso». Castro, con una sonrisa de lobo, le dio una palmada en el hombro que contenía un empujón sutil, casi imperceptible, que hizo que Valeria tambaleara. El dolor físico fue menor que el ardor de la humillación, la rabia que bullía en su interior. «Entendido, señor Castro», respondió Valeria. Su voz temblaba levemente, pero sus ojos avellanas se encontraron con los de Castro con una firmeza inesperada. Había una chispa de desafío, un fuego que Castro no esperaba ver en los ojos de la esposa comprada. Castro sintió un escalofrío. Esa no era la Valeria que conocía. Algo había cambiado. «Recuerda lo que te digo», gruñó Castro, su expresión endureciéndose, y se marchó. Valeria se quedó allí, con el corazón acelerado y el cuerpo tenso, no solo por el empujón, sino por la injusticia. Sus puños se apretaron. «No me detendrán», se dijo a sí misma. «No ahora que estoy tan cerca». Cada interacción con ellos, cada mirada despectiva, cada amenaza velada, no la acobardaba, sino que avivaba la llama de su determinación. Sentía el miedo, sí, un miedo visceral que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. Pero ese miedo era eclipsado por una ira justa, por la imagen de su padre y hermana sufriendo, por el legado de pobreza que había sufrido su abuela, por la verdad que le había sido negada. «Que intenten detenerme», pensó, con una resolución inquebrantable. «No tienen idea de con quién están lidiando».
El momento de la verdad se acercaba, y Valeria lo sentía en cada latido de su corazón, en cada fibra de su ser. Y entonces llegó la noche de la gran gala anual de la Fundación Santoro, un evento benéfico y empresarial donde doña Isadora anunciaría públicamente la expansión del imperio familiar y supuestamente honraría la memoria del difunto Julián con una donación simbólica. El evento se celebraba en el gran salón de la mansión Santoro, el mismo lugar donde Valeria se había sentido tan invisible. El aire vibraba con el murmullo de voces, el tintineo de copas y el resplandor de miles de diamantes. La flor innata de la sociedad se había congregado, vestida de gala, para rendir homenaje a doña Isadora y su legado intachable. Valeria, vestida con un sencillo pero elegante vestido, que ella misma había modificado para la ocasión, se movía entre la multitud con Gabriel a su lado, su corazón latiéndole con una mezcla de pánico y euforia. Elisa estaba entre el público, mezclada entre los invitados, con un pequeño equipo de grabación discreto. El ambiente era de celebración, de opulencia descarada. Doña Isadora, de pie en el estrado principal, con el señor Castro a su lado, irradiaba confianza, su sonrisa tan pulcra como su traje de diseñador. Comenzó su discurso, la voz grave y resonante, hablando de su compromiso inquebrantable con la filantropía, de su pasión por la transparencia y de la necesidad de honrar la memoria de mi querido hermano Julián, cuyo legado hemos sabido proteger y acrecentar. Las palabras le salieron de la boca como miel, empalagosas y falsas, cada una un puñal para el corazón de Valeria. Ella, al fondo del salón, observaba, cada fibra de su ser tensa, lista. Gabriel, a su lado, apretó su mano, un gesto de apoyo silencioso que la llenó de fuerza. De repente, justo cuando doña Isadora se disponía a develar una placa conmemorativa a Julián, con una sonrisa de suficiencia que indicaba que lo consideraba un mero formalismo, las luces del gran salón, que antes brillaban con una intensidad deslumbrante, parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo el vasto espacio en una penumbra inquietante. El murmullo cesó, reemplazado por un silencio tenso, solo roto por alguna exclamación ahogada. Un foco de luz, que Gabriel había preparado meticulosamente con la ayuda de Elisa, se encendió, apuntando directamente al estrado. Pero no a doña Isadora. Se posó en un proyector oculto que Gabriel y Valeria habían instalado discretamente horas antes. La imagen que apareció en la pantalla gigante detrás del estrado no era el logo de la Fundación Santoro, sino una foto ampliada de la carta de Marco a su abuela, junto a la palabra «verdad», en letras rojas y mayúsculas. La reacción fue instantánea. Doña Isadora se quedó paralizada. Su rostro, iluminado por la luz tenue del proyector, se tornó pálido, casi cerúleo. El señor Castro, a su lado, lanzó un jadeo ahogado. Sus ojos, antes tan petulantes, ahora desorbitados por el horror. Los invitados comenzaron a murmurar. El silencio se rompió por un coro creciente de preguntas, de asombro. Valeria, con una autoridad que nunca había poseído, activó el micrófono principal que Gabriel había conectado discretamente. Su voz, clara y firme, resonó por el salón, amplificada, con una cadencia que nadie esperaba de la esposa silenciosa. «Buenas noches, distinguidos invitados», comenzó Valeria, cada palabra una nota precisa en la sinfonía de su vindicación. Su voz no temblaba, no había rastro de la novia humillada, sino la de una mujer que había encontrado su poder. Doña Isadora ha hablado de legado y transparencia. Permítanme que les muestre lo que eso realmente significa. En la pantalla gigante, las páginas de la carta y el testamento original de Julián Santoro comenzaron a pasar, una tras otra, no solo como imágenes estáticas, sino con las cláusulas cruciales resaltadas, acompañadas de documentos financieros que Gabriel había preparado con maestría, transferencias bancarias manipuladas, balances inflados de la fortuna Santoro y un esquema de cómo el fideicomiso de Julián había sido desviado por décadas.
La sala se llenó de un murmullo de incredulidad, luego de indignación. Las caras de los invitados, antes sonrientes y despreocupadas, se contorsionaban en muecas de asombro y desconfianza. Doña Isadora, recuperándose del shock inicial, intentó reaccionar. «¡Esto es un ataque! ¡Una falsificación vulgar! ¡Seguridad! ¡Saquen a esta insolente!», gritó, su voz ahogada por la rabia, su rostro enrojecido, las venas de su cuello hinchadas. Señalaba a Valeria, que ahora había avanzado hacia el centro del salón, su figura pequeña pero imponente bajo el foco de luz, con Gabriel firmemente a su lado. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una desesperación creciente, una bestia acorralada. Sus manos temblaban visiblemente, no de ira, sino de puro pánico. El señor Castro, por su parte, intentó acercarse al proyector para apagarlo, pero Elisa, con una agilidad sorprendente para su edad, se interpuso, bloqueando su camino con una mirada férrea. «No tan rápido, señor Castro. Es tiempo de que la verdad salga», le siseó la anciana, sus ojos lanzando fuego. La gente comenzó a gritar, exigiendo explicaciones. El caos empezaba a apoderarse del ambiente festivo. Valeria, impávida, continuó. «Las pruebas que ven aquí no son falsas, doña Isadora. Son el testamento de un amor prohibido, de un fideicomiso oculto y de una fortuna que pertenece, por derecho, a la legítima heredera de Julián Santoro y Elara, mi abuela. Mi familia fue reducida a la bancarrota por una deuda que, irónicamente, era parte de la fortuna que me correspondía por derecho». Las lágrimas asomaron a los ojos de varios invitados, conmovidos por la crudeza de sus palabras. Doña Isadora sudaba copiosamente, su vestido se pegaba a su espalda, su pulso galopaba descontrolado, su respiración se volvía superficial y rápida. Intentó balbucear algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraban en la garganta, convertidas en un gemido inarticulado. El señor Castro, a su lado, se había quedado mudo, con la boca seca y los ojos fijos en la pantalla, donde ahora se mostraban los movimientos de la fortuna a través de los años, con la firma de doña Isadora en cada manipulación. «Pero hay más», dijo Valeria, su voz elevándose por encima del clamor, su mirada fija en doña Isadora, una mirada que no dejaba lugar a la evasión. «Este fideicomiso, el que mi abuela nunca pudo reclamar y del que su familia se benefició ilegalmente, estaba destinado a su hijo. Y yo, doña Isadora, soy esa heredera, no la esposa por contrato que usted tanto desprecia, sino la única heredera del inmenso legado de la familia Santoro Montes». En la pantalla aparecieron ahora documentos legales que probaban el matrimonio secreto de su abuela, Elara, y Julián Santoro, sellado en una pequeña capilla de la familia Santoro, en la campiña, un matrimonio que invalidaba cualquier intento de desheredarla y legitimaba cada céntimo del fideicomiso. El cambio de poder fue instantáneo, brutal y definitivo. El salón estalló. Gritos de «¡Fraude! ¡Mentira! ¡Justicia!» resonaron por todo el espacio. La dinámica de poder se invirtió en un instante, de forma brutal y rotunda. Doña Isadora, la gran matriarca, se encogió sobre el estrado, su rostro una máscara de horror, su figura antes imponente ahora reducida a la de una mujer humillada, expuesta. El señor Castro, completamente fuera de sí, intentó arremeter contra Valeria, sus ojos inyectados en sangre, pero Gabriel y Elisa lo contuvieron, uno a cada lado, como dos guardianes inquebrantables, mientras los invitados retrocedían con horror. Algunos de los invitados se levantaron, indignados, llamando a la policía. Las cámaras de los medios, que antes estaban enfocadas en el estrado para cubrir la glamorosa gala, ahora giraban hacia Valeria y Gabriel, capturando cada detalle de su triunfo. Valeria, con la dignidad recién encontrada, terminó su revelación. La verdad, como la sangre, siempre encuentra la manera de salir. Hoy, el amor de mi abuela,
y el legado de mi familia renacen de las cenizas, y la justicia, por fin, comienza su camino. Las palabras de Valeria resonaron con una fuerza implacable, sellando el destino de doña Isadora y el señor Castro en aquel salón abarrotado. La policía, alertada por Gabriel con un mensaje discreto antes del apagón, llegó en cuestión de minutos, irrumpiendo en el caos. Doña Isadora y el señor Castro fueron arrestados en el mismo estrado donde habían celebrado su opulencia, sus caras reflejando una mezcla de furia impotente y terror abyecto. Sus manos, las mismas que habían firmado documentos fraudulentos y que habían rechazado la dignidad de Valeria, ahora eran esposadas, suplicantes. Su caída fue tan rápida y devastadora como su ascenso. La noticia del escándalo Santoro se extendió como un reguero de pólvora, no solo por la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Los periódicos, liderados por una investigación periodística que Gabriel había filtrado previamente a su contacto de confianza, publicaron titulares en primera plana. El secreto millonario de los Santoro, la verdad detrás de la fortuna. La esposa por contrato que destronó a la matriarca. El amor oculto que destapó un fraude de décadas. Los juicios fueron largos y mediáticos. Las pruebas de Valeria y Gabriel, el testamento original, las cartas, los documentos del fideicomiso y el matrimonio secreto de su abuela, los testimonios de Elisa y de otros antiguos empleados de la familia que se atrevieron a hablar, fueron irrefutables. Doña Isadora y el señor Castro fueron declarados culpables de fraude masivo, malversación de fondos y conspiración. Su condena fue severa, años de prisión y la confiscación de gran parte de sus propiedades para compensar a Valeria y restaurar la fortuna que le correspondía, incluyendo la vasta colección de arte y propiedades de Julián. Su descenso fue brutal y público. Las noticias detallaban cómo fueron despojados de sus mansiones, sus empresas desmanteladas, sus cuentas congeladas. Se les vio en imágenes, demacrados, con el traje de presidiario, sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora vacíos y hundidos. Los mismos círculos de poder que antes los adulaban, ahora los repudiaban con vehemencia, temerosos de manchar su propia reputación. Doña Isadora, que había vivido rodeada de lujos, ahora enfrentaba la cruda realidad de la prisión. Su rostro, antes tan cuidado, ahora descompuesto por el pánico y la desesperación. El señor Castro, que había soñado con un futuro de poder, se vio obligado a trabajar en labores manuales dentro de la prisión, su soberbia aplastada por la monotonía y la dura realidad. La imagen de ambos, antaño intocables, ahora despojados de todo, fue transmitida una y otra vez por los noticieros. Sus redes de apoyo se desmoronaron, sus amigos de la alta sociedad los abandonaron al instante. Las que antes habían sido sonrisas complacientes se tornaron en ceños fruncidos, y los susurros de admiración se convirtieron en cuchicheos de desprecio. La caída de doña Isadora y el señor Castro fue un espectáculo público de degradación, una lección visceral de que la justicia, aunque lenta, a veces llega con una fuerza implacable. Mientras la matriarca y su abogado se hundían, la vida de Valeria, como el fénix de su legado, ascendía de las cenizas. No solo se demostró que era la única heredera legítima de la fortuna Santoro Montes, sino que su historia de valentía, inteligencia y resiliencia la convirtió en una figura inspiradora. La primera prioridad de Valeria fue su familia. La editorial de su padre fue rescatada y relanzada, con una nueva visión y una solidez financiera que la llevó a la cima. Su padre, liberado del peso de la deuda, recuperó su salud y su alegría, volviendo a su pasión por los libros con una energía renovada. Su hermana pequeña, Sofía, pudo estudiar ballet en la prestigiosa escuela de sus sueños, brillando con una luz que antes parecía inalcanzable. Ver la felicidad genuina en los ojos de su padre y el entusiasmo vibrante en los de Sofía fue la verdadera recompensa para Valeria, un bálsamo para todas las heridas del pasado.
Valeria no se limitó a disfrutar de su nueva riqueza. Fiel a su origen y a los valores que siempre la habían guiado, y honrando la memoria de su abuela y de Julián, fundó la Fundación Santoro Montes para la Transparencia y la Justicia, un programa que ofrecía asesoría legal gratuita a familias víctimas de fraudes y herencias disputadas, buscando preservar historias olvidadas y fomentar la justicia en el ámbito legal. Se convirtió en la presidenta de la fundación, liderando con una visión y una compasión que contrastaban drásticamente con la avaricia de su familia política. Su antigua modestia se transformó en una elegancia natural. Su cabello ahora caía en ondas suaves y sus manos, aunque aún reflejaban la historia de trabajo, lucían cuidadas, con un brillo que antes no tenían, adornadas a veces con un discreto brazalete de Julián, símbolo de su herencia recuperada. Su oficina, en el piso más alto del rascacielos Santoro, con vistas a la ciudad, era un espacio de luz y claridad, muy diferente a los rincones oscuros donde solía esconderse para investigar. Gabriel, ahora su esposo por elección y no por contrato, se convirtió en su socio más leal, liderando el relanzamiento del Imperio Santoro con una nueva ética de integridad y filantropía, y su amor por Valeria creció más allá de cualquier expectativa, una unión forjada en la verdad y el respeto mutuo. Los reencuentros fueron inevitables y a menudo catárticos. Una tarde, mientras salía de un ascensor en un evento de su fundación, se encontró de frente con la tía Elvira, la misma que una vez la había menospreciado por la ruina de su padre. La tía Elvira la reconoció al instante, aunque Valeria ahora llevaba un impecable vestido de seda y una sonrisa segura. Sus ojos se abrieron de par en par, y un rubor de vergüenza le subió al rostro. «Oh, querida Valeria, qué honor». «Permítame», balbuceó, extendiendo una mano que Valeria apenas tocó, con una cortesía distante. Valeria le dedicó una sonrisa serena. «No se preocupe, tía Elvira. Ya no busco soluciones. Ahora las creo. Y la verdad, a veces, tarda en llegar, pero llega». La vergüenza en el rostro de la mujer fue una vindicación silenciosa y profunda. Y luego estaba Elisa. Ella se convirtió en la directora de los programas de historia y archivos de la Fundación, un puesto hecho a su medida. Cuando Valeria la visitó en su nueva oficina, llena de libros antiguos y documentos digitalizados, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña, lo lograste. La historia de Julián y Elara, por fin, contada como debía ser», dijo, con la voz entrecortada. Valeria la abrazó con genuino afecto, una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos avellana. «Y usted, Elisa, fue la primera guardiana de esa historia. Nunca lo olvidaré». La expresión de admiración y orgullo en el rostro de la anciana fue un eco del aprecio que Valeria sentía por quienes siempre habían visto su valía, incluso cuando ella misma no la percibía. La historia de Valeria se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que la dignidad humana no se mide por la riqueza o el estatus heredado, sino por la integridad y la fortaleza del espíritu. Demostró que el valor de una persona no reside en el brillo superficial de las apariencias o en los títulos de nobleza, sino en la profundidad de su carácter, en su capacidad para resistir la adversidad y para luchar por la justicia. Su legado perduraría mucho más allá de su vida, inspirando a generaciones a no rendirse, a buscar la verdad y a creer en el poder transformador de la perseverancia y la compasión, y en la magia de las historias no contadas, y de los amores verdaderos que desafían el tiempo. Hoy, la Fundación Santoro Montes es un referente global, un testimonio del impacto que una sola persona, una que fue subestimada y silenciada, puede tener en el mundo. Valeria, ahora una mujer madura con la serenidad de quien ha superado las pruebas más duras, sigue siendo la fuerza impulsora detrás de su misión, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de elevar a otros,
de construir puentes donde antes solo había abismos de desigualdad. Y así, mi querido amigo, esta historia sin filtros se cierra, dejándonos la inspiradora verdad de que el camino más difícil es, a menudo, el que nos lleva a las mayores recompensas, y que un susurro sincero de amor puede romper el hechizo de la obligación y revelar un destino más grandioso de lo que jamás imaginamos.